Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos para empezar esta actividad, este culto como iglesia, y les pedimos de momento que nos ayuden haciéndonos saber si se escucha bien, si la transmisión no se interrumpe. Este tiempo lo vamos a utilizar para cuestiones técnicas, de manera que pedimos mucho que nos ayuden en cuestión de ello. Si se escucha bien, háganoslo saber. Y también si se pausa, estamos ahorita con estos asuntos, si hay algo que no se entienda, con confianza, hermanos, digamos que estas son unas pequeñas pruebas de esta transmisión para que en su momento ya tengamos el desarrollo de este programa, y les invitamos para que como familia se junten en sus Biblias. Recordemos que es una actividad de la Iglesia Bautista Jesús del Camino, y queremos en estos momentos empezar dándole la honra y la gloria a nuestro Dios a través de las alabanzas que son exclusivamente para Él. Dicen ahorita que se escucha bien y se ve bien. Hasta bien, ya por ahí tenemos información. Gracias por sus saludos igualmente, hermanos, pues les extrañamos, y en el amor del Señor ya esperamos pronto verles. Por lo que veo y por lo que nos comentan, se escucha bien y se ve bien. Ok, estamos listos, hermanos, para empezar la alabanza para nuestro Dios, y vamos a pedirles que busquen el himno que tiene por título Las lluvias ya caen. Vamos a usar el himnario de compañerismo, y son coros, son cantos que conocemos, hermanos. Vamos a cantar al Señor este coro que se titula Las lluvias de bendición ya caen. Lo vamos a cantar 2 veces, y una vez más la invitación es para que canten al Señor ahí en sus hogares, que las personas puedan escuchar, puedan darse cuenta de que en ese hogar se alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a empezar entonces, hermanos. La lluvia ya cae. La lluvia de bendición grande ya cae del trono de Dios. Hay gozo y paz para mí, pues Él habla con tierna voz. La comunión de los hermanos, aquí en esta grata reunión, es bendición incomparable de Dios para mí, de Dios para mí, de Dios para mi corazón. La lluvia de bendición grandes ya cae del trono de Dios. Hay gozo y paz para mí, pues Él habla con tierna voz. La comunión de los hermanos, aquí en esta grata reunión, es bendición incomparable de Dios para mí, de Dios para mí, de Dios para mi corazón. Tenemos otro coro más. Tiene por título Las promesas del Señor. Vamos a cantar este precioso coro. Igualmente lo vamos a cantar 2 veces. Recordamos que cuando Dios nos promete, Dios cumple, y esas promesas son preciosas, hermanos. 2 veces vamos a cantar este coro, las promesas del Señor. Cantamos. Las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo las leo y yo sé, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo las leo y yo sé, las promesas del Señor mías son.
al Señor para que Él nos ayude en cuestión de esta transmisión. Vamos a invitar desde su lugar, nuestro hermano Oscar nos va a dirigir en esta oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos estás permitiendo tener esta reunión de tu iglesia en los hogares y poder tener esta actividad de alabanza y de meditación en tu palabra. Bendice a mis hermanos en sus casas. Pedimos que tú los cuides, los guardes de todo mal, de este virus que anda en el ambiente, y que nos protejas de contagios y de enfermedades, Señor. Provee a mis hermanos en sus hogares de todas sus necesidades, suple todo lo que falte. Rogamos por aquellos hermanos que están enfermos para que tú les des la salud. Padre Celestial, gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios y recordemos que el amor de nuestro Dios es incondicional. La Biblia dice, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo, es de la manera más maravillosa. El amor de nuestro Dios, hermanos, es algo que a veces no lo podemos expresar con palabras. Así es de que recordemos que el amor de nuestro Dios es algo que también sobrepasa todo entendimiento. Pero Él nos amó, y si nosotros le amamos a Él es porque Él nos amó primero. También la palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a cantar este coro tan precioso, ¿verdad? A continuación. Dios grande es tu amor. Dios grande es tu amor. Vamos a cantar. Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio parece el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio parece el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Bien, vamos a cantar otro coro más, hermanos. Gozo inefable inunda mi alma al recordar que Cristo me amó. Gozo inefable, paz infinita, aleluya, Él me salvó. Este coro es precioso, ¿verdad? Y ¿por qué no recordar que aún en medio de esta situación, en los hijos de Dios debe prevalecer el gozo que solamente Jesucristo da? Gozo inefable. Gozo inefable inunda mi alma al recordar que Cristo me amó. Gozo inefable, paz infinita, aleluya, Él me salvó. Gozo inefable inunda mi alma al recordar que Cristo me amó. Gozo inefable, paz infinita, aleluya, Él me salvó. Vamos a abrir ahora la palabra del Señor. Les invitamos para que cada quien busque ahí en sus Biblias la carta que el apóstol Pablo dirige a su amado hijo en la fe, Timoteo. Esto es la segunda carta a Timoteo.
Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en esta porción, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, para dar lectura los primeros 13 versículos, hermanos. Segunda carta a Timoteo 2, del 1 al 13, y podemos participar de esta lectura alternadamente aquí en donde estamos reunidos en las instalaciones de la iglesia. Tenemos pocos hermanos, son los hermanos que están participando en esta actividad, tanto el que dirige, el que toca, el que predica, y bueno, por eso podemos hacer esta lectura alternadamente. Ustedes ahí en sus hogares de la misma forma lo pueden hacer. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es palabra del Señor. Y aunque nos han insistido las autoridades quedarnos en casa, salvo por algunas cosas, pues vamos a decir, importantes, prioritarias, pero en sí es quedarse en casa, en lo que las autoridades nos dicen, y ya pareciera que estamos todos en un arresto domiciliario o algo así, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos, no está presa. Así es de que podemos compartir la palabra del Señor. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios otro himno que nos recuerda el momento en el cual el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros fuimos comprados por precio. Y no cualquier precio, fue la sangre del Señor Jesucristo. Así es de que por esa razón tan importante, nosotros ahora le pertenecemos a Él. La Biblia dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y recordemos que fuimos comprados por precio. Entonces dice la palabra: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este himno tiene por título Comprado por sangre. Vamos a cantar a nuestro Dios este himno: comprado con sangre por Cristo. Son 5 estrofas. Cantamos: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé. Comprado con sangre yo soy.
otro himno, vamos a recoger las ofrendas y quiero decirles, hermanos, que agradecemos a Dios porque de alguna forma, aún en medio de esta contingencia, hemos escuchado de hermanos que han participado en ofrendas y en diezmos, y esto es muy importante. También en alguna ocasión he visto a algunos hermanos y nos han hecho llegar sus ofrendas, que también nosotros a la vez lo entregamos a nuestro hermano Felipe. Y qué bueno, hermanos, que como iglesia sigamos participando de estas actividades de la iglesia que son de suma importancia. Vamos a pedirle entonces a José Enrique que pase y nos dirija en esta oración por las ofrendas, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Dios por el día de que nos has dado, porque tenemos permitido estar aquí. Te pedimos bendiga estas ofrendas que serán recogidas, Señor, que seas con nosotros. Y bendice la alegría, Señor, el que nos pueda dar, Señor, también bendícelo de igual manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como anuncios, pues solamente les decimos manténganse firmes en las cosas del Señor, en el camino del Señor. Todavía esta situación se dan algunas fechas, las autoridades son las que nos están dando las pautas a seguir, tenemos que sujetarnos a las autoridades, a acatar las recomendaciones, en fin, todas estas cosas que están sucediendo, sin duda alguna van a pasar, hermanos. La palabra del Señor nos da confianza y que todo esto nos ayuda bien. Hemos escuchado buenas noticias en torno a la naturaleza, que se ha visto muy favorecida la naturaleza. Dicen que las playas se ven preciosas, en fin, esto ha favorecido mucho y sabemos que en parte Dios tiene todo el control, y si esto está pasando es porque Dios tiene un propósito también. Nosotros solamente tenemos que permanecer firmes en el Señor y seguir pues alimentándonos más de la palabra, seguir cambiando nuestros pensamientos, esos pensamientos negativos hay que hacerlos a un lado y llenarnos de la palabra del Señor. Así dice nuestro Señor Jesucristo, que su palabra debe de morar en abundancia en nosotros. Entonces les invitamos también a que tengan una lista de oración por aquellos hermanos que ahorita están batallando. El hermano César Delgado, recordemos que él está teniendo sesiones de quimioterapia y él nos pide de sus oraciones, pide oración. Entonces vamos a recordarlo, a nuestra hermana Rafaela también. Si tienen pues a bien orar por mi mamá, se los voy a agradecer mucho. Ángel Isaac, nuestro hermano Samuel Rincón, que está pues batallando. En fin, tenemos una lista de hermanos que es muy importante estar orando por ellos. También queremos agradecer el apoyo que algunas hermanas han estado ofreciendo. Gracias, hermanas, Dios las bendiga. Dice la palabra de Dios, la bienaventurada es dar y a recibir. Así es de que Dios les bendiga, hermanas que están apoyando, y que Dios les siga proveyendo para todas sus necesidades. Así es de que pues como anuncios son estos, hermanos. Me estoy acercando un poquito más, ya que gracias por decirnos en cuestión del sonido que necesitamos o alzar más la voz o en este caso ya moverlo un poquito más hacia adelante. Esperemos que ya se escuche bien ahí. Gracias nuevamente, hermanos. Ahora vamos antes de pasar a la predicación a cargo de nuestro hermano Oscar, que hemos estado recibiendo la bendición de Dios por medio de estas enseñanzas de la cuarentena. Si acordamos bien, empezó hablando de la cuarentena de Moisés, Noé, y la última que escuchamos fue la cuarentena de María y en su momento el niño Jesús, el nacimiento, todo lo que implicaba el nacimiento, ¿verdad? Todo lo que implicaba esa cuarentena para ella. Así es de que vamos a cantar un último himno que se titula En la cruz. Estos son himnos muy preciosos, hermanos. Estos himnos no pasan
algunos dirían de moda. Mira, esto no es moda, estos son alabanzas, son himnos preciosos, son himnos vigentes, puesto que tienen un mensaje importantísimo. Así es de que cantemos este himno que se titula En la cruz, porque en ese momento el Señor estaba dando su vida por todos nosotros. En la cruz, vamos a cantar. Me hirió el pecado, fui a Jesús, postré de mi dolor. Perdido errante mis ojos, bendito en su amor. En la cruz, primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz vivo el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, alguien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir donde voy yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, yo mando al Consolador. Vivir el Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue ahí porque no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Bien, ahora les pedimos que estemos atentos a la palabra que va a ser predicada, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. ¿Se escucha un poquito mejor, hermanos? ¿O nos acercamos más? Todavía tenemos un metro de margen, ¿verdad? Para toparnos con la cámara del celular. Aquí dice que ya se ve bien fuerte. Ya se oye bien, ok. Y algunos tenemos el micrófono integrado, así que no va a haber mucho problema. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos continuar compartiendo la palabra del Señor. Podemos estudiar un poquito la Biblia y pues estamos en cuarentena. Estamos en cuarentena que a lo mejor esta cuarentena se va a convertir en cincuentena o en sesentena, no sabemos, pero el tiempo que Dios diga, hermanos, porque Dios es el que nos está indicando lo que hay que hacer. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Nosotros no nos queda más que obedecer, hermanos. Así que gracias a Dios porque podemos reunirnos en las casas, en los hogares y podemos escuchar la palabra del Señor. Pensar en esto, hermanos, hace algunos años era una cosa imposible. Yo estaba pensando si esta situación se hubiera presentado hace tiempo, cuando no teníamos estos recursos, estos instrumentos con los que disponemos, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Estaríamos en nuestros hogares y las recomendaciones del pastor hubieran sido: pónganse a estudiar su Biblia, pónganse a leer la Biblia, pónganse a orar, tengan algún devocional en casa. Sería difícil, hermanos,
muy diferente la situación que se hubiera presentado en ese tiempo. Gracias a Dios, hermanos, por los recursos, por los medios con que disponemos. Y no nos queda más que insistir, hermanos, en que se cuiden, ¿sí? En que acaten, obedezcan las recomendaciones de las autoridades, de todas, ¿verdad? Esas instrucciones que nos dan de cuidarnos. Vamos a hacerlo, hermanos. Ahí salen muchos anuncios en la televisión y algunos de ellos dicen, ¿qué le gustaría o qué quiere ser usted? ¿Paciente o paciente? Paciente en el sentido de esperar, de que hay que aprender a ser paciente, esperar. O paciente cuando nos llevan en una camilla con un montón de tripas, de tubos, ¿verdad? Y pues estamos en malas condiciones de salud. Así que, ¿qué queremos ser? ¿Pacientes de esperar en casa o pacientes de estar en un hospital en una situación muy complicada, hermanos? Así es. Vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando en estas semanas pasadas. Hemos hablado de las cuarentenas. En esta ocasión, hermanos, quiero hablarles de la cuarentena de Cristo en el desierto. La cuarentena de Cristo en el desierto. Ahí en el sur de Jerusalén, cerca de Jericó y de Jerusalén, ahí está el desierto de Judea, hermanos. Es probable que en este lugar fue cuando Cristo tuvo las tentaciones por el diablo, ¿sí? La Biblia nos dice, hermanos, que el Señor Jesús fue tentado estando en este desierto. La Biblia nos dice, ¿verdad?, de que en este desierto, hermanos, algunos que gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de conocer estos lugares, pues en el desierto de Judea hay partes donde no hay nada de vegetación, nada de árboles, es totalmente desértico, hermanos. Piedras, tierra, piedras, rocas, es todo lo que hay, hermanos, no hay nada. Dice Marcos, hermanos, en el capítulo 1, que Cristo estaba en este lugar con las fieras. Posiblemente, a lo mejor literalmente lo podemos entender, o a lo mejor también figuradamente, ya que ahí estaba Satanás y posiblemente sus demonios. Recordemos al apóstol Pedro que dice que el diablo anda como un león rugiente, como un león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a estudiar un poquito esta cuarentena que Cristo tuvo en el desierto, donde fue tentado por el diablo. Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia allí en Hebreos capítulo 4. Les invito para que los que puedan busquen en su Biblia, en la carta del apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la Biblia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí encontramos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo fue tentado en todo. Hay ocasiones en que a veces pensamos que el Señor no puede comprendernos, no puede entender la situación por la que estamos pasando, porque a lo mejor Él no le pasó lo que a nosotros nos está pasando o nos ha pasado. Pero la Biblia nos dice, hermanos, claramente aquí que el Señor Jesús fue tentado en todo. O sea, eso significa, hermano, que no hay algo que tú hayas vivido, experimentado, hay algo que te haya pasado, que el Señor diga, esto no me pasó a mí, o esto no lo tuvo el Señor Jesucristo. La Biblia dice que fue tentado en todo. Así que, hermanos, por eso más adelante vemos cómo dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo, así como nosotros. Vamos a buscar un pasaje que nos amplía un poquito estos conceptos, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice la Escritura, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, tenemos un Salvador, tenemos un sacerdote, tenemos un mediador en los cielos que puede compadecerse de nosotros, que nos entiende y que está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos, porque Él, cuando vivió aquí en este mundo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él tuvo las mismas cosas que nosotros hemos experimentado. Así es, hermanos. Cristo tuvo las mismas necesidades que nosotros. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Él como un ser humano, Cristo, hermanos, fue tentado como un ser humano, no como Dios. La Biblia nos dice que Dios no puede ser tentado. Así que Cristo fue tentado en su parte humana, como hombre. Como un ser humano, al igual que nosotros, hermanos, Él tuvo necesidades como las nuestras. Tuvo hambre, tuvo sed, se sintió triste, sintió dolor, estuvo muy triste, una tristeza tan grande como la que experimentan las personas cuando se deprimen. Eso lo experimentó el Señor Jesucristo, hermanos. Sí, en su parte humana, como hombre. Así que, hermanos, tenemos un Salvador que puede entender y que puede socorrernos. ¿Qué es una tentación, hermanos? ¿Qué es una tentación? Busqué la definición en el diccionario y dice que es un impulso espontáneo o provocado que induce a hacer algo generalmente reprobable. Es un impulso espontáneo o provocado que induce a hacer algo generalmente reprobado. Esto es lo que dice el diccionario Larousse. El apóstol Santiago, hermanos, también nos da una explicación de lo que es una tentación. Aquí adelantito de Hebreos tenemos en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice el apóstol: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, aquí encontramos a Santiago que nos está diciendo cómo es que ocurre esto de la tentación, cómo es este proceso de la tentación, ¿sí? Es cuando de sus propios deseos es atraído y seducido, dice Santiago, ¿verdad? Dice, cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia, hermanos, son los deseos. Cuando de sus propios deseos es atraído y seducido, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza inclinada al pecado. Y nos vamos a sentir atraídos por las cosas de este mundo, hermanos. ¿Sí? El diablo sabe que le gusta a nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza pecaminosa, y eso es lo que nos va a mostrar, es lo que nos va a ofrecer. Él va a decirnos: mira, esto es lo que va a satisfacer tus necesidades. El diablo sabe que le gusta la carne, ¿verdad? Y es como los animales, hermanos. ¿Han visto ustedes en alguna ocasión cómo se atrapan a las aves, a los pájaros, a los animales? Les ponen un cebo, les ponen una carnada, un anzuelo, les ponen algo que les gusta, algo que les atrae. Y es cuando caen en la trampa, han caído en la tentación. ¿Saben por qué estamos gorditos, hermanos? ¿Saben por qué? Algunos estamos un poquito pasados de peso. Nos gustan algunos anuncios en la televisión donde ofrecen unas hamburguesas riquísimas, ¿verdad? Algunas comidas nos las muestran muy ricas, hermanos. Y somos atraídos y seducidos, hermanos.
Nos enseñan un refresco que está burbujeando en el vaso con hielo, y más en este tiempo de calor. ¡Ah, cómo se antoja! Hermanos, y somos seducidos, atraídos y seducidos, y caemos. ¿Por qué mejor no tomar un vaso de agua? ¿Verdad? Pero nuestra naturaleza, ¿hacia dónde nos inclina, hermanos? Tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza carnal, y el diablo sabe qué le gusta a esta naturaleza, y es lo que nos va a presentar, y vamos a caer, a estar atrapados. Satanás se encargará de mostrarte y darte lo que le gusta a tu carne. Así es, hermanos. Desgraciadamente hoy en día vemos como mucha gente ha caído, ha sido atrapado en la pornografía, en la drogadicción, en los videojuegos, en los smartphones. Sí, hermanos, muchas gentes, incluso los cristianos. Hay veces que con tristeza vemos cómo hay creyentes que están cayendo en estas prácticas, en estos pecados. Hermanos, también hay otra definición de tentación que quiero comentarles. Esta definición es de la tentación. ¿Qué es una tentación? Es la satisfacción de una necesidad legítima. Es satisfacer una necesidad legítima, pero no de la manera correcta, no a la manera de Dios, sino a la manera del diablo, a la manera del mundo. Hermanos, y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Cómo hay necesidades que son legítimas. Tenemos hambre, tenemos sed, tenemos necesidades sexuales, pero muchas ocasiones esas necesidades no son satisfechas a la manera de Dios, sino a la manera de este mundo. Las necesidades no son malas, hermanos, son legítimas, como dijimos. Cristo tuvo necesidades como tú y yo. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte dice: Dios sabe que tú tienes necesidad de qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. ¿Sí? El apóstol Pablo también decía: ¿acaso no tenemos derecho de nosotros también de traer una mujer como el apóstol Pedro también la tenía? O sea, nuestras necesidades son genuinas y legítimas, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿cómo vamos a satisfacer esas necesidades? ¿Cómo las vamos a satisfacer? Y la tentación, hermanos, es satisfacerla al modo de Dios o satisfacerlas al modo del diablo y de este mundo. Todas las necesidades, hermanos, todas las tentaciones, las podemos clasificar en tres grupos, tres tipos. Y el apóstol Juan las divide ahí en su primera carta, capítulo 2, versículo 15. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De esta manera, hermanos, es como se presentan todas las tentaciones. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así fue tentada Eva. Así fue tentado el Señor Jesucristo. Y nosotros también, de alguna de estas tres formas, hermanos, somos tentados. El diablo y este mundo, hermanos, nos van a ofrecer satisfacer esas necesidades, pero no es la manera correcta, no es a la manera de Dios. Y cuando nosotros satisfacemos nuestras necesidades con el mundo, a la manera del mundo, hemos caído en el pecado, como dice Santiago. Recordemos, hermanos, que este mundo está bajo el maligno. Este mundo está bajo Satanás. Así que de ninguna manera este mundo podrá satisfacer necesidades que agraden a Dios. Disculpen, hermanos, la garganta a veces nos molesta un poco. Bien, hermanos,
Vemos que hubo una gran diferencia en cómo fue vencida la tentación por el Señor Jesucristo y en comparación con Eva, que cayó en pecado. Eva fue tentada y pecó, cayó en la tentación. Cristo venció la tentación. Y es lo que queremos aprender en esta tarde, con el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? Ven, les invito para que abramos la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo fueron las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4. Dice la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Bien, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes, cuánto tiempo necesitan para tener hambre. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en ayuno para que digamos, tengo hambre? Tenemos unas nietecitas, 3 nietecitas que a veces llegan a la casa y llegan corriendo y lo primero que le dicen a mi esposa es: tengo hambre, abuelita. Y bueno, mi esposa por lo regular ya tiene lista la comida y ya está servida para que coman. Y comen. A las 2 horas, las niñas le vuelven a decir a su abuelita: tengo hambre, abuelita. Y bueno, les servimos por ahí algunos aperitivos, algunas botanitas o algo. Y al rato le dice a las 2 horas, le dicen a mi esposa: ¿a qué hora cenamos, abuelita? Y bueno, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo pasa para que ustedes tengan hambre? La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo tenía 40 días en ayuno. ¿Tendría hambre el Señor Jesucristo, hermanos? Mucha, ¿verdad? Claro que sí. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Cuando uno pasa tiempo con Dios, cuando uno está escuchando la palabra de Dios, cuando uno está en comunión con Dios, el alimento material o físico pasa a segundo lugar. Recordarán ustedes que estudiamos a Moisés y la Biblia dice que en varias ocasiones ayunó 40 días. Elías le dio una torta al Señor y dice la Escritura que con esa torta caminó 40 días hasta el monte Sinaí. Yo creo, por algo, hermanos, dice la Escritura que el Señor Jesucristo en una ocasión en la parte alta de un monte se transfiguró con 2 personajes que ya hemos mencionado, Moisés y Elías. Y ahora el Señor Jesucristo. Ellos tenían esta experiencia de haber ayunado 40 días. Moisés, Elías, el Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y recuerden, hermanos, cuando estamos con Dios, la palabra de Dios, el maná, nos hace que lo demás esté en segundo lugar. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad?, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor nos los va a dar por añadidura.
La escritura aquí nos dice, hermanos, que el tentador vino con el Señor Jesucristo. Versículo 3. Dice el versículo 3, vino a él el tentador. No crean que nada más vino en esta ocasión, hermanos. Vino muchas veces el tentador con Cristo. En algunas ocasiones este tentador usaba a las personas. Y así en la escritura leemos que dice la escritura que venían fariseos, venían escribas u otras personas. Dice, venían con Cristo para tentarle. Aún el apóstol Pedro, hermanos, también fue usado por el diablo. Y por eso, de una manera muy dura, Cristo le dijo al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. No porque estas palabras fueran dirigidas a Pedro, hermanos, sino al que estaba detrás del apóstol Pedro, que era Satanás. Hermanos, dice la escritura, vino el tentador y le dijo, sí, versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, Cristo tenía una necesidad, tenía hambre, tenía mucha hambre. Yo pregunto, hermanos, ¿podía Cristo convertir las piedras en pan? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Él tenía poder, hermanos, Cristo tenía mucho poder. Él hizo muchos milagros. Él alimentó en una ocasión a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y en otra ocasión a 4,000. Y sanó enfermos. Tenía poder, hermanos, el Señor. ¿Podía convertir las piedras en pan? Claro que sí, hermanos. Pero su poder, Él no lo usó para darle gusto al diablo. Él su poder lo hizo para que la gente creyera que Él era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador. Y el apóstol Juan lo dice, que hizo muchos milagros para demostrar que era el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida eterna. Hermanos, aquí vemos la tentación, ¿verdad? Que Satanás quiere que Cristo haga lo que Él dice. Satanás quiere que Cristo le obedezca. Porque, hermanos, para saciar el hambre de Cristo no era necesario que las piedras se conviertan en pan. Si leemos al final, ahorita lo vamos a hacer, la Biblia dice que vinieron ángeles y le servían. Así que, si Cristo quería comer, no había más necesidad, que cualquier cosa podía una señal el Señor. Yo creo cerca de ahí estaban miles de ángeles esperando que dijeran, llévale a Cristo la comida, llévale a Cristo el pan. Y Él podía saciar su necesidad de hambre mucho, muy fácil y mejor que a la manera del diablo. Hermanos, recordemos que una tentación es una necesidad legítima, pero que no la vamos a satisfacer a la manera del diablo, sino a la manera de Dios. Bien, tenemos la segunda tentación, hermanos. Allí en el versículo número 5. Dice la escritura, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Bien, hermanos, esta segunda tentación, ¿verdad? Donde el diablo está apelando a la vanagloria.
es la vanagloria de la vida. Fíjense, hermanos, dice la Escritura en esta segunda tentación, ¿verdad? Le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Hermanos, es una manera en que el diablo tentaba a Cristo. Cuando llevaban a Cristo a crucificar, mucha gente se burlaba de él. Y una manera de burlarse era, si eres hijo de Dios, di quién te golpeó, porque le habían puesto un trapo en la cara a Cristo. Si eres hijo de Dios, y hasta el mismo ladrón, hermanos, que estaba crucificado a su lado, le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero ya sabemos quién es el que estaba detrás de ellos, hermanos. Era una multitud, era la gente que estaba asusada por Satanás. Y así en esta ocasión Satanás le dice a Cristo, si eres hijo de Dios. ¿Cuántas ocasiones, hermanos, nosotros hemos pensado de esta manera también? Hay ocasiones, hermanos, en que podemos pensar así. Si eres hijo de Dios no vas a tener problemas, no vas a batallar, vas a prosperar, no vas a sufrir. ¿Y qué pasa cuando estas cosas vienen a nuestra vida? Empezamos a dudar, hermanos. ¿Sí? Empezamos a dudar. Bien. Quiero decirles, hermanos, una cosa en esta segunda tentación. Si ustedes se fijan, hermanos, allí en el versículo número 6, el diablo está citando la Biblia. Está citando el Salmo 91. ¿Sí? El diablo conoce la Biblia, hermanos. El diablo sabe más Biblia que cualquiera de nosotros. El problema con el diablo, hermanos, es que cita la Biblia a su modo, fuera de contexto, la tuerce, ¿sí? La cambia. Por eso es importante conocer nuestra Biblia, hermanos. Es importante, hermanos, que no que escuchemos, todas las personas que escuchemos que hablan de Dios o que hablan de la Biblia, está bien, no, hermanos, no seamos engañados. La Biblia nos dice que Satanás es como un ángel de luz, es un imitador de las cosas de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Muchos son engañados. Hoy en día, hermanos, con esta situación que estamos viviendo de la pandemia, mucha gente usa el nombre de Dios y trata de explicar usando escrituras o la Biblia para explicar lo que está pasando, lo que está sucediendo. Hermanos, pero tengamos cuidado, conozcamos la Biblia para saber si realmente es como Dios lo dice en su palabra. Aquí el diablo estaba diciéndole a Cristo con la Biblia. Así que, hermanos, no nos sorprenda si de repente alguna persona con la Biblia nos dice algunas cosas. Tengamos cuidado. La mayoría de las sectas y de las falsas religiones cristianas, hermanos, precisamente tienen la Biblia, usan la Biblia, pero fuera de contexto, torciéndola, como decía el apóstol Pablo, adulterando la palabra de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, leamos nuestra Biblia, conozcamos la Biblia. Aquí el diablo le está diciendo, según el Salmo 91, lo que iba a pasar. Bien, hermanos, ahora tenemos la tercera tentación. Allí en el capítulo 4 de Mateo, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Tenemos la tentación de los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Hermanos, dice el rey Salomón en Eclesiastés que los ojos nunca se cansan de ver. Capítulo 1, versículo 8. Nunca se cansan de ver. Hermanos,
¿Nos gustan las cosas bonitas? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. ¿Cuántas cosas entran por nuestros ojos? ¿Cuántas cosas, hermanos, quisiéramos tener? ¿Cuántas cosas quisiéramos comprar? Hay veces, hermanos, que yo veo a veces unos colchones que anuncian en la televisión y estoy a punto, como decimos, tentado de agarrar el teléfono y decir, sí lo quiero comprar, porque ahí en la publicidad, ¿verdad? Dicen, ay, vas a dormir, pero como los ángeles, una almohada y un colchón suavecito, y tantas cosas, hermanos, que nos llegan por los ojos. ¿Qué le habrá mostrado el diablo al Señor Jesucristo? En aquel tiempo el emperador romano parece que era Tiberio César, hermanos. Tiberio César. Posiblemente el diablo le enseñó el palacio de Tiberio allá en Roma, con todo lo mejor, hermanos, de aquel tiempo. Los lujos de aquel tiempo, las comodidades de aquel tiempo, lo más bonito, lo más hermoso, lo más bello de aquel tiempo. Y así como este reino, como este palacio le ha de haber mostrado los palacios que había en Francia, en Inglaterra, en España y en otras partes del mundo. Y el diablo le mostró esto a Cristo. Tú quieres ser rey. Tú eres rey. Tú vas a reinar. El diablo sabe que Cristo es rey, hermanos, y que Cristo va... y que Cristo va a reinar. Pero Cristo, hermanos, también tenía una misión que cumplir, porque Él vino para morir, para dar su vida por nosotros, para derramar su sangre por nuestros pecados. Y el diablo le está... Muy bien, disculpen la interrupción, hermanos, estas cosas no tienen palabra, ¿verdad? Pedro, hermanos, le dijo al Señor Jesucristo, Señor, no vayas a Jerusalén. ¿No te quieres, Señor? ¿Para qué vas? Le quiso dar consejos a Cristo, pero recuerden lo que dijimos hace ratito, hermanos, de que el personaje que estaba detrás de Pedro era Satanás. Y fue cuando Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque Satanás le dice a Cristo, tú puedes ser rey sin pasar por el Calvario, sin que tengas que morir. Esa era la tentación, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, Él siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Aún allí en el Getsemaní, sabiendo el Señor todo lo que le esperaba de sufrimiento, de dolor, Él dijo, que se haga como tú quieres, Señor, que se haga tu voluntad. Hermanos, Cristo no cayó en las tentaciones del diablo. Vamos a ver cómo fue que Cristo venció a Satanás. Y nos enseña Cristo cómo podemos nosotros también vencer, hermanos. ¿Cómo podemos ser más que vencedores? ¿Cómo lo hizo Cristo? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo 4. ¿Qué le dijo Cristo al diablo cuando le dijo el diablo que convirtiera las piedras en pan? Cristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo citó las Escrituras, hermanos. Sí, Cristo citó las Escrituras. Así que nosotros, hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, vamos a ser vencedores. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, vamos a ser vencedores. Cuando somos llenos del Espíritu Santo como Cristo, hermanos, vamos a ser vencedores. Cuando oramos, hermanos, como dijo Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación, vamos a ser vencedores. Cristo le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué citó el Señor Jesucristo, hermanos? Vamos a buscar la palabra, lo que citó Cristo ahí en Deuteronomio 8:3. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. Hermanos, ¿habrá necesidades en nuestra vida? Sí. Hay necesidades, hermanos, ahorita por la situación de algunos creyentes que pierden su empleo, que no tienen trabajo, que hay mucha desocupación, hermanos. Habrá tentaciones de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Bueno, hermanos, recordemos cómo podemos vencer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, hermanos, va a querer que tú satisfagas tus necesidades a la manera de él, así como le dijo a Cristo. Sí. A veces este mundo, hermanos, ofrece a los jóvenes que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. A veces este mundo les dice cómo satisfacer sus necesidades de vestir andando a la moda. Y muchos creyentes, hermanos, satisfacen esas necesidades de vestir, de comer, de beber a la manera de este mundo. Tenemos en segundo lugar, hermanos, cómo venció el Señor Jesucristo a Satanás. Allí en el versículo número 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben cómo tentamos al Señor, hermanos? Cuando esperamos que Dios apruebe nuestros deseos o lo que le pedimos. Como si obligáramos a Dios a darnos lo que queremos. Hermanos, Dios en su palabra nos dice cómo quiere que hagamos las cosas. ¿Sí? Y lo único que tenemos que hacer es obedecerle, pero en algunas ocasiones tentamos al Señor. Hay veces que los creyentes dicen, sí, ya sé lo que Dios quiere, pero ¿no podrás Dios hacerlo de esta otra manera? A veces los jóvenes ya saben que Dios no quiere que haya relaciones con incrédulos. Pero a veces los jóvenes quieren que Dios bendiga una unión con incrédulos. Eso es tentar al Señor, hermanos. Sí, eso es tentarlo. En esta situación que estamos viviendo de contingencia, hermanos, algunos tientan a Dios. He escuchado a personas que dicen, no, Dios me va a cuidar, no, Dios no va a dejar que me pase nada. Fíjense lo que dice el pueblo de Israel, hermanos, ahí en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17. Versículo 2. Éxodo 17, 2. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Vean, hermanos, ahora el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así hoy en día, hermanos, quizás las personas digan, ¿está Dios conmigo? Si Dios está conmigo no me va a pasar nada, no me va a pegar el virus. ¿Qué podrá hacerme el virus si Dios está conmigo? No necesito cubrebocas, no necesito aislarme, no necesito guardar la distancia. Recordemos lo que dice la Escritura, hermanos, ahí en Proverbios 22:3, que el avisado ve el mal y se aparta. Pero el simple, el necio, el que no hace caso, le va a ir muy mal. Recordemos, hermanos, el caso de Eliseo con los sirios. Los sirios tenían campamentos en algunos lugares.
Y el profeta Eliseo le decía a los israelitas: no vayan por este lugar, ahí están los sirios. Y hacían caso y no les pasaba nada. Pero ¿qué hubieran pasado los israelitas si hubieran pensado: Dios está conmigo, no me va a pasar nada? Les hubiera ido muy mal. Hermanos, no tentemos al Señor. Hay veces que le podemos tentar, ¿verdad? Dios te avisa, Dios te advierte, Dios nos manda a sus atalayas para que nos avisen de los peligros. Y dice el profeta San Ezequiel: si no hacen caso, pues es culpa de ellos, pero tú ya les advertiste. El atalaya tiene la responsabilidad de avisarles el peligro y el enemigo. Bien, hermanos, vamos a ver la tercera tentación. Allí en Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice la Biblia: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? ¿Qué citó el Señor, hermanos? Deuteronomio 6:13. Si ustedes se fijan, hermanos, el Señor estuvo citando versículos del libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Dice la Escritura: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hermanos, Dios quiere que lo tengamos a Él por nuestro Dios, que le temamos a Él y que le sirvamos a Él, hermanos. Que a nada más temamos, a nada más adoremos, a nada más sirvamos más que a Dios. Pero en algunas ocasiones, hermanos, ponemos nuestro corazón en otras cosas antes que a Dios. Esto es lo que el diablo quería con Cristo. Cristo dijo: hermanos, no podemos amar a Dios y a las riquezas. En algunas ocasiones las cosas de este mundo nos quitan el tiempo, la devoción y el amor por nuestro Dios. El apóstol Pablo, allí escribiendo a Timoteo capítulo 6, le dice, ¿verdad?, advirtiendo acerca de las riquezas de este mundo, que algunos caen en tentación y lazo. En la parábola del sembrador dice la Escritura que una parte de la semilla cayó entre los espinos, y los afanes y las riquezas de este mundo ahogaron la semilla. Muchos creyentes, hermanos, caen en esta tentación. Recordemos las palabras de Cristo, que solo a Dios debemos adorar y a Él solo servir. Hermanos, en esta cuarentena tenemos muchas tentaciones. La tentación no es mala, hermanos, hasta que caemos. Antes, cuando no éramos cristianos, no podíamos resistir a las tentaciones y caíamos. Pero ahora que somos hijos de Dios, tenemos el poder de elegir entre satisfacer nuestras necesidades como Dios quiere, o satisfacerlas como este mundo y el diablo nos ofrece. Hermanos, tenemos tentación en la comida, ¿sí? Ahorita hay muchas bromas que se hacen, ¿verdad? En uno de los cuadritos que se presentan dicen: ay, después de terminar cuarentena, ¿podré salir por la puerta de la casa? Hermanos, tenemos tentación en la comida, el ejercicio, en lo que vemos. Cuidado con la pornografía. No abusemos con el tiempo que pasamos con el celular, hermanos. Tengamos mucho más tiempo con Dios. Pongámoslo a Él en primer lugar. No tentemos al Señor para no hacer lo que Él dice y queramos hacerlo a nuestra manera. Recordemos, hermanos, al final, ahí en el capítulo 4 de Mateo, al final de las tentaciones, dice la Escritura. Fíjense qué bonito, hermanos, cómo termina esta parte de la historia de Cristo, ahí en el versículo número 11, 4:11 de Mateo. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, al final el Señor nos tiene un refrigerio.
Así como al Señor Jesucristo vinieron ángeles y le servían, el Señor también a nosotros nos tiene preparado algo, hermanos. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Estemos fuertes para cuando se presenten las tentaciones en nuestra vida. Y recuerden que con Cristo somos más que vencedores. Dios les bendiga. Amén. Bien, gracias a Dios, hermanos, hemos escuchado este mensaje tan edificante y nos resta decirles que se mantengan confiados en el Señor. Vamos a, casi estamos concluyendo ya esta actividad y queremos hacer hincapié en algunas peticiones que son muy importantes. Como iglesia, hermanos, les pedimos, ahí tomen lista, oren, o mejor dicho, oremos por la salud del señor Vicente Puente. Él es hermano de nuestra hermana Lucha, está batallando con su salud. Pidamos a nuestro Dios para que conforme a su voluntad le permita la salud al señor Vicente Puente. También le pedimos oración, les pedimos que oren como familia, como iglesia, por el señor Erasmo, su hijo del mismo nombre, Erasmo, es un buen amigo de nuestro hermano Obed y también nosotros le apreciamos. Así es de que su papá está internado en el hospital civil, creo que ya salió, lo operaron, pero está convaleciendo. Así es de que les pedimos oración por el señor Erasmo. También recordemos a las misiones que la Iglesia Bautista Jesús es el Camino está abrazando directamente. Sigamos orando por nuestros hermanos en Villa de García, hermanos que apreciamos bastante, para que sigan adelante, y aquellos que están ahorita teniendo problemas de salud, que Dios les conceda su salud también a todos nuestros hermanos de Villa de García. Oremos por la misión de Santa Mónica, donde están ahí reuniéndose nuestros hermanos y que están al frente, nuestro hermano Enrique en García, nuestro hermano Pascual y familia y Conchis ahí en Santa Mónica. También, hermanos, le recordamos orar por nuestro hermano Antonio Hernández, nuestra hermana Estela y Nisi, que están en Cerro Azul, Veracruz. Que Dios les siga fortaleciendo a nuestros hermanos y desde luego a nuestros hermanos que están en Guadalajara, San Luis Potosí. Que Dios les bendiga en abundancia y que puedan mantenerse firmes, y aquellos que están batallando con algunos problemas, que Dios les provea todas sus necesidades. A nuestro hermano Juan Reina y a su esposa y a su niño que están visitando este lugar también. Que Dios les bendiga en abundancia a nuestros hermanos allá en Guadalajara y también ahí en estación 14, ¿verdad? Y ahí a la entrada, Vanegas, gracias, de momento se me borró un poquito el nombre, Vanegas, que es donde está ahí pastoreando nuestro hermano Juan Reina y familia. Oremos también por la misión en el barrio Durango, para que Dios les dé fuerzas y que sigan adelante, hermanos. Y por último, les recuerdo la salud del hermano César, nuestra hermana Rafaela, el hermano Samuel, la hermana Benita, la hermana Andreita, Ángel, Isaac, nuestra hermana Lupita Jasso también, que tiene problemas de salud. Vamos a estar orando por ellos. Y Javier nos ha compartido la hermana Beba que Javier se ha sentido un poco mal. Estemos orando también por él, hermanos. Y si alguien se me pueda pasar en este momento, para eso los comentarios nos ayudan bastante, hermanos, con toda confianza. Así como nos han compartido la palabra de Dios, es muy importante pasar tiempo en lo que es más importante, orando al Señor y escudriñando las Escrituras. Vamos a concluir cantando en el coro: por todo el mundo y cristianos, el Evangelio predicar. En estos días angustiosos, el tiempo aprovechar. Vamos a cantar y enseguida vamos a orar. Por todo el mundo y cristianos, el Evangelio predicar. En estos días angustiosos, el tiempo aprovechar. La hora pronto se acerca, Jesús vendrá con todo dolor, descenderá con el sonido del
darnos este tiempo tan importante, este tiempo en el cual necesitamos de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar plenamente en ti. Y gracias porque no nos has dejado solos, porque primeramente tú estás con nosotros, tu Espíritu Santo también, y tu palabra, Señor, que al final de todo es la que necesitamos para mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo. Te damos gracias por esta tu iglesia y te rogamos, Señor, que nos sigas ayudando como lo haces, Padre Santo, que sigas supliendo nuestras necesidades como lo has estado haciendo. Y sobre todo, Padre, que llenen de paz nuestros corazones, de confianza también, de que todas estas cosas, Padre, nos ayuden a bien. Te rogamos que les bendigas en sus hogares, que, Señor, sigas supliendo todas las necesidades y que no muy lejano el día, Señor, nos podamos reunir en tu nombre aquí en las instalaciones de esta tu iglesia, para darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Dios eterno, te damos gracias y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué fue lo que pasó, la interrupción? Dulce quería grabar su